el famoso de ahí, que al santo niño de Atoche, ese era el mío. Y a aquel lugar hacemos peregrinaciones por ir a encontrarnos con aquel santo, con aquel ídolo, con aquel personaje religioso que creemos que de alguna manera nos va a ayudar. Estamos como la mujer, intentamos de todo. Pero cuando oímos, no de San Martín de Porres, no que la del cobre, sino que cuando oímos que es Jesucristo quien hace la sanidad, las cosas cambian. Ahí es donde aprendemos que las cosas cambian. Y esta mujer oyó, y cuando oyó tomó decisión: voy a ir a ver a Jesús. ¿Cuál es el problema? Que Jesús nunca andaba solo. Jesús nunca andaba solo. Ya leyó ahí, ¿verdad? Nunca andaba solo. Yo lo he hecho en son de broma, pero es una realidad. Si usted hubiera vivido en este entonces y hubiera querido invitar a comer a Jesucristo, más le vale que le echara bastante agua a la sopa. ¿Por qué? Porque mínimo eran 13. Mínimo. ¿Por qué? Jesús y sus 12. Y si a eso le mete que andaba María, la mamá de él, y las otras Marías que lo acompañaban, y las mujeres que le servían, y la multitud que iba atrás de él, olvídese, usted tenía que poner un comedor para darle tragar a tanta gente. No, invitarlos a su casa era un problema. Invitar a Jesús era un problema. Por eso es que cuando lo invitaban se le acercaban solito y le decían: Rabí, vete a la casa, pero solo. Y había veces que el Señor escogía 2 o 3 que lo acompañaran. Ya leí eso en la Escritura, ¿no? Escogía 2 o 3 que lo acompañaran y llegaban hasta aquellos lugares. Porque si le decían desde el público: vente a comer a la casa, se le llenaba la casa a usted. Olvídese, ¿no? Que de una vaca le alcanzaba para tragar a tanta gente ahí. Así que era un problema. Llegar hasta Jesucristo era un problema. Ahora, déjeme explicarle algo que no aparece en la Escritura, pero lo dice la tradición rabínica. Y es que en ese momento, cuando Jesucristo va a la casa de Jairo. ¿Quién es Jairo, dice la Escritura? Un principal de la sinagoga. La sinagoga es el lugar religioso, es el templo, por así decirlo, donde se reunían para adorar a Dios, para buscar de Dios. Quien entraba a la sinagoga o quien entraba a la casa de estas personas tenía que ser alguien muy entregado a Dios y muy entregado a la oración. ¿Quién mejor que Jesucristo? Por eso es que me llama la atención que Jairo viene y se postra. Señoras y señores, ningún judío se postra delante de ningún hombre que no reconozca que es Dios. ¿Me está entendiendo? Ningún judío se postra delante de ningún hombre. Si no me cree, busque el libro de Daniel, busque el libro de Isaías, busque el libro de Jeremías, y se va a dar cuenta que en la fe judaica no se arrodillan delante de nadie que no sea Jehová de los ejércitos. Pero este hombre, siendo principal de la sinagoga, llegó y se postró delante de Jesucristo. Dígame usted, si cuando uno de nuestros hijos está sufriendo no nos importa nada más que postrarnos delante de Dios y buscar la sanidad divina. Este hombre llega y se postra delante de Jesucristo. En ese momento, Jesucristo no está haciendo milagros. Escúchame, por favor. Cristo no está haciendo milagros. Se lo voy a explicar. ¿Conoce Jesucristo distancia? No. ¿Hay distancia para la sanidad de Jesucristo? No. El centurión vino y le dijo: maestro, mi siervo está enfermo. Y Jesucristo se levanta para probarle y dice: vamos a tu casa. Y le dice: no, no es ni necesario que vayas a mi casa. Di la palabra y mi siervo sana. Di la palabra. Di la palabra. Entonces Jesucristo dijo la palabra y el siervo sanó a las 7, a la hora que Cristo había declarado sanidad. A las 7. Y cuando aquel llega y le pregunta, le dijeron: ayer a las 7 se sanó. Ah, dijo, a la misma hora que Jesucristo dijo que fuera sano. No hay distancia. No hay distancia. Pero en este caso, el hombre viene y le pide a Jesús, quien está
en ese momento ha pasado por una cantidad de cosas, sanado al endemoniado gadareno, ha calmado la tempestad en medio del mar, ha pasado una cantidad de cosas donde ha estado enfrascado en una lucha espiritual contra el enemigo, y Cristo, cuando se sentía vacío, por así decirlo, de tanta lucha que tenía, Él buscaba en oración la fortaleza espiritual de parte de su Padre. ¿Me están siguiendo, hermanos? Cuando la mujer decide ir y tocar su manto, ir y tocar su vestido, no es su vestido, la túnica que usaban. Porque en ese momento Jesucristo va concentrado. Él sabe que la niña ya no vive. ¿Cuál es la palabra de fe, de esperanza que el Padre usa? Está agonizando. Cuando usted le dicen que está agonizando, ¿qué es lo primero que se imagina? Se va a morir. Muy distinto que le digan, está grave, está enfermo o está enferma. Pero cuando usamos en nuestro lenguaje castellano, cuando usamos está agonizando, quiere decir que se acabó. No sé si solo es en mi pueblo, pero yo creo que es en todos los pueblos, ¿no? Esa palabra es muerte, es muerte. Y el padre le dice, mi hija está agonizando. Entonces Jesucristo sabe que va a necesitar llegar con toda la autoridad de Dios. Y te lo demuestro fácil. Cuando resucitó a Lázaro, tomó su tiempo, y cuando llegó ante la tumba de Lázaro, alzó sus ojos al cielo y dijo, Padre, yo sé que me escuchas, que siempre me has escuchado, pero ahora lo hago para que todos estos sepan quién soy yo. ¿Me doy a entender, hermanos? En ese momento, cuando Cristo va con Jairo, quien es un principal de la sinagoga, y Cristo va a ir a hacer un milagro tremendo, como lo es resucitar a la hija de él, Cristo va en oración. Y cuando Cristo está orando, no sana a nadie. Búsquelo en la Escritura y se va a dar cuenta. Cuando Cristo está orando, no sana a nadie. Es cuando termina de orar que las sanidades comienzan. Es cuando termina la oración que puede caminar en el agua. Es cuando termina la oración que puede calmar tempestades. Pero mientras está orando, Él se está cargando del poder de Dios. Hermano, ¿me están siguiendo? Se está fortaleciendo. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a orar de esa manera. No vaya usted a querer hacer grandes cosas sin antes haber orado. Primero ore y después vaya a hacer las cosas. No haga las cosas y después ore por eso. No. Uno ora antes, durante y después. Esa es la vida del cristiano. Por lo menos los cristianos que yo conozco. Así debe de ser. Cuando Cristo va caminando con Jairo, Él lleva su manto de la oración, que en el idioma de los judíos se llama talit. Talit es el manto que usan para ir a orar. Para ir a orar. Usted va a ver, si ve los comerciales o los cortos de Jerusalén, cuando los judíos están en el muro de la